la Patria, se abre la sesión. Muy bienvenidos todos. Muy bienvenido, subsecretario. El acta de la sesión 110 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 111 se pone a disposición de los señores integrantes de la comisión. Le voy a pedir al señor secretario que pueda dar lectura del acta de la cuenta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Se ha recibido un mensaje del Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que otorga una nueva asignación de estímulo para el servicio militar a los soldados conscriptos. Es el boletín 17.217-02. También se ha recibido una nota de la jefa del Comité Social Cristiano e Independientes, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Se ha recibido también una nota del gabinete de la ministra de Defensa Nacional, quien excusa su asistencia a la sesión de hoy en la tarde por obligaciones propias de su cargo, debido a que a las 18:30 horas debe participar, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, de la reunión 12+12 del Consenso de Brasilia, que reúne a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de América Latina. Y se ha recibido finalmente del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores una justificación de su ausencia a la sesión de la tarde, por la misma razón, por su participación en la reunión del mecanismo de concertación regional denominado Consenso de Brasilia, junto a la ministra de Defensa Nacional. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Sí, sobre la cuenta, señora Presidenta, nosotros tuvimos un diálogo, una conversación el día de ayer, aprovechando que también el diputado Brito, que en este momento no se encuentra en la comisión, planteó la necesidad de un fast track, de una rápida tramitación del mensaje del Presidente de la República respecto de la mejora de las condiciones de los soldados conscriptos. Le propuse, y gracias a Dios aceptó, que tengamos una tramitación muy rápida de eso. Si Me tiene poca fe, diputado. No, pero sí, yo le tengo toda la fe del mundo. Solamente estoy planteando para información de la comisión que ya estamos con un consenso que es bastante transversal respecto de tramitar esta iniciativa al presidente lo más rápido posible, y se le agradece, por supuesto, la disposición. Muchas gracias. No, de nada, diputado. Efectivamente, vamos a poner este proyecto que yo creo que para varios de nosotros, indistintamente a los sectores políticos que representemos, poderlo debatir hoy día en tabla de fácil despacho de la sesión que tenemos por la tarde, considerando que la ministra Maya Fernández, cierto, nos hizo llegar sus excusas a mí el día de ayer personalmente, y le agradezco a la ministra, y también lo hizo de manera formal, como lo ha leído el día de hoy el señor secretario, así que lo vamos a ver, ese proyecto que es muy importante para nuestro país, durante la tarde. Bueno, entrando al orden del día, esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia de Estado, boletín 12.234-02, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran presentes por el Gobierno el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, el jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collao, no está. Y la asesora jurídica, que ya es parte de esta comisión, la vamos a pasar por el inventario, Leslie Covarrubias Figueroa. También el asesor experto en materia de inteligencia, señor Jorge Gatica Borges, que debe estar acompañándonos. Ahí lo vemos, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos de manera telemática. Bueno, le damos primero, subsecretario, la bienvenida a esta comisión. Desearle el mayor de los éxitos en esta gestión. Va a encontrar en esta comisión siempre la colaboración, la disposición de avanzar de manera seria, responsable, colaborativa, entendiendo que acá vemos temas de Estado y que, por cierto, a todos nos preocupa de sobremanera
acogiendo también el llamado que ha hecho el Ejecutivo de poder avanzar en este proyecto lo más rápido posible. En una reunión que sostuve con el presidente de la República, es que he dispuesto como presidenta a tener esta semana 4 sesiones, la que tuvimos el día de ayer, donde recibimos a la ministra Tobá, 2 el día de hoy, esta de la mañana, y la ordinaria, que es de las 17:30 horas, donde vamos a ver solo la mitad de la sesión. Este proyecto está dispuesto según la tabla, la otra mitad recibir a la ministra de Defensa, quien se ha excusado, por lo tanto vamos a resolver ahí otro tema, otro proyecto que no es propiamente cierto del conocimiento de la subsecretaría, y el día de mañana vamos a tener otra sesión extraordinaria a las 8:30 de la mañana, donde también lo esperamos, por cierto, puesto que la próxima semana nosotros partimos la discusión de la ley de presupuesto. Lo siento, diputado, no había más. Partimos la ley de presupuesto y por lo tanto vamos ahí a tener una semana donde no podemos sesionar, y la idea es avanzar en este proyecto. No sé si quiere hacer uso de la palabra antes de partir propiamente tal con la discusión. Subsecretario, por favor. Muchas gracias, diputada. Por su intermedio saludo a la diputada y a los diputados presentes. Tal como le manifestó la ministra Tobá el día de ayer, la voluntad del Ejecutivo es plena, no solo en la necesidad de continuar con el avance de este proyecto, sino que además en los términos y acuerdos que esta comisión ha mantenido con el Ejecutivo con ese fin. Así que agradezco mucho sus palabras y además agradezco mucho su muy buena disposición para el inicio del desempeño de mis funciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario. Le doy la palabra al señor secretario de la comisión. Recordar que estamos en el artículo 37, en el comparado pequeño. Partimos el día de ayer votando el primer inciso. Recordemos que íbamos a ir, artículo por artículo, inciso por inciso, y votamos solo el primero, por lo tanto ahora corresponde seguir con los incisos que corresponden al 37. Señor secretario. Muchas gracias, presidenta. En el inciso segundo de la ley vigente se establece la obligación del director de la Agencia Nacional de Inteligencia de presentar un informe anual ante la Comisión Especial de Control de Sistemas de Inteligencia, informe que debe recaer sobre la labor realizada por la agencia y el funcionamiento del sistema de inteligencia. El Senado lo único que cambió fue reemplazar el vocablo anualmente por semestralmente en cuanto a la periodicidad con que debe emitirse este informe. El Gobierno, en las indicaciones de abril 2024, propuso reemplazar el inciso segundo por el siguiente. Asimismo, esta comisión, en conjunto con la Comisión Permanente del Senado que se acuerde en sesión de sala, conocerán la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado para que, en el ámbito de sus competencias, puedan sugerir modificaciones a la propuesta en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 quater. Y la mesa técnica, producto de sus reuniones, acordó sugerir a la comisión reemplazar el inciso segundo por el siguiente. La comisión especial señalada precedentemente y una comisión permanente del Senado que se acuerde en sesión de sala conocerán la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado para que, en el ámbito de sus competencias, puedan sugerir modificaciones a la propuesta en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 quater. Ese es el texto y las indicaciones, presidenta. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre la visión que tienen respecto a la propuesta de la mesa técnica, donde imagino que habrán también participado ustedes. Por su intermedio, presidenta, solo para precisar que el inciso segundo que la mesa propone son solamente modificaciones de forma a la indicación del Ejecutivo. Por ende, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la mesa. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los colegas diputados, si quieren hacer uso. Diputado Undurraga. Gracias, saludar al subsecretario, a todos quienes están acá. Mi única duda en relación a esta es la periodicidad, que fue obviada tanto en la indicación del gobierno como el de la mesa técnica. Y creo que, bueno, de partida, digamos, ni siquiera sale anualmente, sino que podría ser cada vez que se convoque, y yo creo que hay que darle una rigurosidad al tema en términos de una obligatoriedad, ya sea semestral o anual, pero
pero poner una periodicidad en relación al tema. Subsecretario, tiene usted la palabra. En el Señora- inciso siguiente. Señora, señora Presidenta, si me permite, por su Subsecretario, por intermedio, favor. simplemente recordar que en el contexto de la discusión de este proyecto y el trabajo de la mesa técnica que ha coordinado, que se ha coordinado entre el Ejecutivo, la LIECA presente y los asesores de vuestras señorías, es necesario distinguir tres ámbitos que son distintos de control. El primero tiene que ver con el control que está vinculado a la Política Nacional de Inteligencia, la segunda que está vinculada a el reporte que debe realizar semestralmente o cada cierto periodo respecto a las acciones, y la tercera, el requerimiento, la comparecencia que cada vez lo solicite la Comisión. Por lo tanto, son tres mecanismos de control que responden a tres hipótesis distintas, y la que se encuentra en este momento discutiéndose está vinculada a la Política Nacional de Inteligencia. Eso es esencialmente para no perder la perspectiva de los tres sistemas de control que están asociados a este inciso. Eso nada más. Absolutamente. Además, diputado Undurraga, en el inciso siguiente viene claramente establecido que sería anualmente. Por lo tanto, lo abordamos igual dentro del artículo. Bueno, ya que no hay más palabras, en votación, señor secretario, la propuesta de la mesa técnica. Se propone, entonces la presidenta pone en votación la propuesta de la mesa técnica que recae en el inciso segundo del artículo 37. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, para fundamentar el voto, creo que en el primer inciso habría que precisar: la Comisión Especial señala precedentemente una Comisión Permanente del Senado que se acuerde en sesión de sala. El órgano fiscalizador es siempre la Cámara de Diputados, no es el Senado. No tendría por qué existir una comisión especial del Senado en esta materia. Sí, estoy fundamentando mi voto, estimado colega, por su intermedio, señora Presidenta. Entonces tengo un problema con la redacción y creo que nos puede generar más problemas que beneficios. Yo me abstengo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Abstención. Sí, sí. Sigamos nomás. Abstención de la mesa técnica. Abstención. Abstención el diputado Kaiser, sí. Diputado Perdón, subsecretario. Becker. Diputado Becker. Sí. Secretario, en la línea que dice el diputado Kaiser con respecto a las funciones de fiscalización de la Cámara de Diputados, el Senado podría constituirse una suerte de comisión mixta. Ahora bien, también en relación a los plazos que están en el próximo inciso, pero creo que anualmente es muy poco. Me abstengo. Diputado Brito no está. Diputado Carter. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea, creo que acá tiene que haber una comisión mixta. No entregar esta atribución al Senado, por lo tanto, también me abstengo. Y creo que deberíamos, una vez terminada esta votación, poder dejarla sin efecto y poder conversar una solución. Gracias, presidente. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Jonet. A favor. Diputado Moreira. Diputado Undurraga. Señor secretario, presidenta, por su intermedio, aquí solo estamos declarando sobre la política nacional de inteligencia y lo dice en el texto expreso. No estamos hablando sobre las acciones con las cuales se fiscaliza al órgano de inteligencia, por lo cual yo voto a favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. Me abstengo. Presidenta Camila Flores. favor. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Sí. Son 6 votos a favor y 4 abstenciones. Aprobado. En consecuencia, la presidenta se declara rechazada
la propuesta del Ejecutivo al respecto y la del Senado. Sí. ¿También sí? ¿O tú? Continuamos con el inciso tercero, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Dentro de la propuesta del Ejecutivo se ha formulado una para incorporar el siguiente inciso nuevo, que sería inciso tercero. El secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado, en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia de Estado, deberá comparecer una vez al año a la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada del control de inteligencia a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, sus lineamientos generales y su estado de avance, como también informar anualmente los planes de estudio para la capacitación y especialización implementados por la Escuela Nacional de Inteligencia. Y respecto de esta propuesta, ha surgido en la mesa técnica la sugerencia de votar en forma separada la expresión final de este inciso que dice, como también informar anualmente los planes de estudio para la capacitación y especialización implementados por la Escuela Nacional de Inteligencia. Estimados, les quiero pedir la unanimidad para poder pedirle a mi asesor, Pablo Celedón, si pudiese ser parte de la mesa para poder escuchar la opinión que tenemos respecto a este inciso. ¿Es posible? Gracias. Pablo, le pido por favor que nos acompañe. Gran abogado asesor de la banca de RN. Pablo, tiene la palabra, por favor. No. Señora Presidenta, lo que pasa es que estaba revisando, no alcancé a escuchar lo que está leyendo el secretario, pero me quedo con la discusión que tuvieron recién para aclarar un poco el punto respecto de qué es lo que es fiscalización. El Congreso, siempre hay una confusión respecto a qué es lo que es fiscalización, porque efectivamente incluso hay una cuestión cultural. Cuando en la oficina virtual incluso habla de oficios de fiscalización, los oficios no son fiscalización propiamente tal. El Parlamento, el Congreso Nacional tiene una función de control general respecto del Ejecutivo. Y la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, tiene por exclusividad la fiscalización, efectivamente. Y de hecho el artículo 53 creo que es el que le veda al Senado cualquier posibilidad de fiscalización. Sin embargo, hay muchas cuestiones que están enmarcadas dentro de lo que es el control, como por ejemplo las solicitudes de antecedentes, que están en el título que es común a ambas cámaras de Congreso Nacional y sin embargo son una forma de control, pero no son fiscalización propiamente tal. Fiscalización en términos constitucionales son solamente las comisiones especiales investigadoras, la interpelación, las solicitudes de acuerdo y algunas solicitudes de información que se piden en la sala, ¿ah? Es decir, son actos corporativos, ¿ya? Entonces, la propuesta creo que buscaba que solamente lo relativo a la política el Senado tuviera alguna voz, por decirlo de alguna manera. Pero la instancia de control, que a mi juicio no es fiscalización, pero sí es control, que es la Comisión de Inteligencia, está radicada exclusivamente en la Cámara de Diputados y por tanto el punto que temían los diputados eso está resguardado con la propuesta que hace la mesa técnica. Muchas gracias, Pablo. Respecto al inciso tercero, entonces si quiere el Ejecutivo hacer uso de la palabra, Leslie. Por su intermedio, Presidenta, solo para dar un contexto de este inciso tercero, hay que recordar la norma aprobada durante la tramitación, específicamente el artículo 5 quinques, que establece que el plan estratégico es un instrumento de carácter secreto que establecerá las medidas y acciones que permitan a los organismos y servicios de inteligencia seguir los lineamientos determinados por la política. Este plan tendrá una vigencia de 4 años y corresponderá al Comité de Inteligencia a su elaboración, el que será posteriormente aprobado mediante decreto exento del ministro encargado de Gobierno Interior y también suscrito por el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. En este contexto, el secretario ejecutivo, en su calidad de presidente del comité, deberá comparecer una vez al año a la comisión de la Cámara de Diputados y Diputados encargada de control de inteligencia a una sesión secreta, para dar a conocer los objetivos del plan, sus lineamientos y su estado de avance.
Esto fue lo que se aprobó en el 5 quinquenio y por eso se hace esta incorporación en el inciso 3. Gracias, Leslie. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Una primera duda que es más bien formal, porque en el fondo el párrafo no me genera mayor conflicto. Pero me gustaría saber bien que el Ejecutivo nos explique por qué le indican acá, como sé que es una formalidad y quizás suena como una tontera, pero Cámara de Diputadas y Diputados, esto es una terminología que se usa hoy día solo a nivel reglamentario en el Congreso. Hay un proyecto de ley que pretende hacer ese cambio a nivel constitucional, pero todavía no está aprobado. Por un tema de temporalidad, yo creo que esto debiese mantenerse con la terminología que está hoy día vigente. Y si es que efectivamente esto cambia constitucionalmente, bueno, ahí va a haber que hacer una armonización en todo el resto de las normas, pero no sé si es el momento que en este proyecto de ley nos adelantemos a lo que se está discutiendo en el Congreso actualmente en otro proyecto de reforma constitucional. Yo creo que aquí debiese decir simplemente Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, colega. ¿Tiene alguien más quiere? Diputado Undurraga. Yo propongo que autoricemos a la Secretaría para hacer las correcciones pertinentes y avanzar para no tener que hacer una nueva indicación. Estamos de acuerdo. De hecho, eso, diputado Undurraga, bajo su presidencia, lo habíamos concordado, que las cuestiones de forma las resuelva la Secretaría, que tiene algo de trabajo y le vamos a dar más trabajo, y lo mantuvimos bajo esta presidencia. Por lo tanto, en votación, por separado, vamos a votar desde el secretario ejecutivo hasta el punto seguido, donde señala estado de avance. Esa es la primera votación. Luego, en una segunda votación, por separado, del punto seguido, donde señala cómo también informar anualmente los planes de estudio para la capacitación y especialización implementadas por la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿Me está pidiendo la palabra, diputado? O... Esta sala es muy difícil de poderlos ver a todos, les pido disculpas. Si sentara frente mío sería más fácil. Diputado Carter tiene la palabra. Sí, están atrincherados allá. Presidenta, preguntarle al Ejecutivo qué tan decorativa va a ser esta comisión, porque que una vez al año se presente el plan y después no haya ningún tipo de control hasta el otro año, resulta muy parecido a lo que hoy día pasa en el papel con la comisión que se radica acá en la Cámara de Diputados, que cuando llegan a rendir, no voy a contar nada secreto, pero llegan a rendir, no dura más de 40 segundos. Es como, mire, esto es la ley, son tanto y tanto, muchas gracias, y se van. Entonces, creo que el problema del control justamente de la inteligencia es que se trata de crear instituciones que no tienen ni uñas, que no tienen dientes, y que lo que hacen finalmente es tratar de mostrar algo, poner pompas, pero que en la realidad no funcionan nada. Entonces, yo estoy de acuerdo o puedo estar de acuerdo de que podemos entregar la información al Senado, pero una vez al año, sin después un contrapeso a final de año a ver qué se cumplió, qué no se cumplió, creo que pierde relevancia. Creo que por eso le quiero pedir por su intermedio que nos cuente el Ejecutivo cuál es la idea y cuáles serían los alcances reales de esta comisión, porque si va a durar 25 segundos, 40 segundos, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer este año 2 clases y 2 perfeccionamientos en Inglaterra. Muchas gracias. Creo que no corresponde. Eso, señora secretaria, gracias. Gracias. Perdón, presidenta. Gracias, diputado Carter. Tiene la palabra el Ejecutivo, subsecretario. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Reconociendo la legítima inquietud del diputado Carter, el propósito del texto completo que está propuesto por la Comisión Técnica es abordar precisamente las inquietudes que él ha planteado. Las que él ha señalado están, creo yo, respondidas por la mesa técnica en los incisos que siguen a la discusión y, entre otras, para la sanción por la no comparecencia, en el entendido no solo de satisfacer las reglas de esta propuesta, sino que también reconociendo las limitaciones actuales que tiene el régimen de control a la Agencia Nacional de Inteligencia. Así que, por su intermedio, señora presidenta,
yo creo que es el juicio probablemente global de la eficacia del sistema de control, probablemente lo podamos tener cuando se aprecie el artículo 37 en su totalidad. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Carter. Presidenta, sobre el mismo punto, para poder cerrar, ¿por qué entonces no se le entregan esas mismas atribuciones a la comisión actual que está radicada en la Cámara de Diputados? Vamos a armar una comisión en el Senado, pero la de la Cámara de Diputados sigue con las mismas limitantes que hoy día tenemos. Gracias, diputado Carter. Subsecretario, Sí. tiene usted la palabra para explicar el punto. Señora presidenta, por su intermedio, al diputado Carter. La regla de fiscalización se mantiene en la Cámara de Diputados, diputado Carter. Quiero ser bien específico en relación al rol que le corresponde a la Comisión del Senado, que está solo vinculado a la Política Nacional de Inteligencia. Además de lo que ha señalado Pablo, solo comentaría un dato adicional. La participación del Senado en ese propósito, en el caso de la política, no en la fiscalización, también se entiende en el entendido que la Constitución le entrega facultades consultivas al Senado en ese sentido, y uno lo dimensionaría en esos términos. Las reglas de fiscalización que están contenidas en el inciso tercero y los que siguen, que están pensadas por propuestas por la mesa técnica, se refieren única y exclusivamente al comité o a la Comisión de Fiscalización del Sistema de Inteligencia que está en esta Cámara de Diputados. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Andrés Joanet. Presidenta, mire, yo comparto en cierta forma las dudas del diputado Carter, pero efectivamente en el inciso siguiente, que vamos a leer posteriormente, de alguna manera pudieran despejarse esas dudas. Eso más. Muchas gracias. No hay más petición, por lo tanto, en votación, estimado secretario. Como se ha pedido votación separada, se va a someter a votación el inciso tercero propuesto por el gobierno solamente en su primera oración, es decir, con exclusión de la frase final. Esa no está incluida en esta votación. La primera parte... Se somete a votación solamente el diputado. siguiente texto. El secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado, en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia de Estado, deberá comparecer una vez al año en la comisión de la Cámara de Diputados encargada del control de inteligencia a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, sus lineamientos generales y su estado de avance. Punto. Hasta ahí se somete a votación ahora. Gracias, secretario. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Diputado de Rementería. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, secretario. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Presidenta Camila Flores. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la primera parte. Les pido que hagamos silencio, por favor, colegas, que esta sala tiene muy mala acústica para que podamos entender lo que estamos votando. Muchas gracias. Corresponde votar la oración final que señala como también informar anualmente los planes de estudio para la capacitación y especialización implementados por la Escuela Nacional de Inteligencia. Diputado Arroyo. No. Perdón, diputado Kaiser. En contra. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. Abstención. Diputado Lee. Diputado Lee. Diputado Moreira. A favor. ¿Cómo? No, perdón, me confundí. En contra. En contra.
Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. En contra. Diputado Undurraga. En contra. Diputado Carter. Pero con el micrófono, por favor. En contra, señor secretario. Gracias. Imagínate la votación mañana a las 8:30 de la mañana, ¿cómo hacerlo? No me odien. Presidenta Camila Flores. En contra. Se han obtenido Sí, diputado. 3 votos en contra, perdón, 3 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Rechazada. La segunda parte. Señor secretario, continuemos. Corresponde continuar con el inciso cuarto. Hay una norma que propone incorporar el Senado, que la pueden ver en las páginas 2 y 3 del comparado. Dice: los diputados integrantes de la comisión especial podrán, por las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio, citar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que informe respecto de la gestión del servicio y el funcionamiento del sistema. El Gobierno ha presentado una indicación para consignar el siguiente inciso cuarto. Los diputados integrantes de la Comisión Especial podrán, por la mayoría simple de sus miembros en ejercicio, citar al Secretario Ejecutivo de Inteligencia para que informe respecto de las materias de los incisos precedentes. El texto acordado por la Mesa Técnica establece lo siguiente para este inciso. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Comisión Especial, por acuerdo adoptado por los 2/3 de sus integrantes, podrá citar al Secretario Ejecutivo de Inteligencia para que informe respecto de las materias indicadas en los incisos precedentes o sobre cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del sistema. El Secretario Ejecutivo de Inteligencia, citado en los términos de este inciso, estará obligado a comparecer a la sesión fijada por la Comisión previa reunión con el Comité de Inteligencia de Estado. Y finalmente, incide también en esta norma una indicación formulada por el diputado Stefan Schubert, que incorpora el siguiente inciso. La Comisión Especial podrá, por las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio, citar a los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a los comandantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad, al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, para que informe respecto de la gestión y funcionamiento del sistema en los aspectos que fueren de su competencia. Muchas gracias, secretario. Voy a darle primero la palabra al diputado Schubert, si lo tiene bien, diputado Schubert, para defender su indicación, y luego para que escuchemos y luego poder escuchar a los integrantes de la comisión y, por cierto, el Ejecutivo también, si así lo estima pertinente. Diputado Schubert, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, sí, la indicación hace referencia a el mismo quórum indicado de 2/3 partes de la comisión, pero se señala que se cite al Ministerio del Interior, Seguridad Pública, Defensa Nacional, comandante del jefe de las Fuerzas Armadas, en fondo solo y de Orden y Seguridad, la Agencia Nacional de Inteligencia, para que informe, dice, respecto a la gestión de funcionamiento del sistema en sus aspectos que fueran de su competencia. Esto dice relación con las facultades similares a las que hoy día tiene respecto de citar y poder efectivamente citar y hacer comparecer y consultar respecto al funcionamiento del sistema. Esto busca dar esta posibilidad de que exista este control político respecto de lo que se ha obrado en materia de inteligencia, el que, por cierto, es indispensable para el buen funcionamiento, pero sobre todo para la confianza de la ciudadanía respecto al sistema. Es muy relevante que haya un control exhaustivo, por cierto, no en detalle, porque tampoco lo señala así y así tampoco es hoy día, no en el detalle de las operaciones, pero sí de cómo está funcionando, cómo está operando, tal como se hace hoy día. Por eso nos consideramos que es relevante el que se acoja a esta indicación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me han solicitado la palabra el diputado Kaiser en primer término, luego el diputado Undurraga. Diputado Kaiser, lo anoto, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Yo me topo con la frase cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del sistema, porque eso es de una amplitud que efectivamente puede llegar a lo operativo
No, sin duda, pues dice cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del sistema, el texto de la ley es claro en este sentido, ¿no? Y eso significa que efectivamente se podría llegar a lo operativo. Por lo demás, el jefe, en este caso el secretario ejecutivo de inteligencia, tendría que venir a dar cuenta, o podría tener que dar cuenta sobre instituciones que no están sometidas a su control, porque dice o cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del sistema. Bueno, el sistema incluye, por ejemplo, los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas o los sistemas de inteligencia de las policías. El sistema de inteligencia, por eso digo, pero el secretario tendría que venir a dar cuenta de organizaciones sobre las cuales no tiene un control directo, porque nosotros no le dimos control sobre esas instituciones. Es decir, tendría que tener conocimiento sobre lo que sucede dentro de esas instituciones, y eso tampoco lo queremos por el sistema de compartimentaje. Permítame, esas son solamente mis dudas. Tiene todo el derecho a plantearlas, diputado Kaiser. Le pido al diputado Schubert que escuchemos, por favor. De que me lo aclaren. No llegue a por otro comisión. lado, si el sistema de inteligencia, a ver, si se sabe de algo que no está funcionando, es porque el sistema de inteligencia no está funcionando bien, evidentemente, ¿ya? Y es decir, si se supo algo, es porque el sistema de inteligencia y sus sistemas de control también de filtraciones, etcétera, no está funcionando bien. Y si opera bien, no debiese saber, incluso si se pegan un costalazo. Si se llega a saber, yo creo que una comisión especial investigadora podría ser el mejor instrumento de control, que es lo que estamos planteando aquí como una comisión permanente. ¿De acuerdo? En ese sentido, tengo mis dudas respecto de toda esta redacción, porque incluye dentro de las facultades de la Cámara de Diputados, en mi opinión, corríjanme, pero en mi opinión, una capacidad de entrar dentro de lo que es el propio sistema de inteligencia, de tomar información sobre lo que está sucediendo dentro del sistema de inteligencia, que va mucho más allá de lo que es defendible desde el punto de vista de la protección tanto de los agentes como de la institucionalidad de inteligencia. Entonces, lo veo con escepticismo. Quedo abierto a que me convenzan de lo contrario. Muchas gracias, diputado Kaiser. Les quiero recordar que vamos a hacer valer el reglamento, que son 2 intervenciones por diputado, y les quiero pedir, por favor, que seamos un poco más breves en nuestras intervenciones. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a ir de lo macro a lo micro. En primer lugar, el reglamento de la Cámara está para proteger a las minorías, no está para subvencionar a la mayoría. Y desde ese punto de vista, fijarle un quórum de 2/3 significa que esto nunca va a sesionar. Entonces, el acto fiscalizador no se va a producir nunca. 2/3 es un quórum que además en la Constitución hoy día no se contempla, salvo excepciones muy particulares que tienen que ver con acusación al presidente de la República y pocas cosas más. Entonces, desde lo macro, yo creo que este articulado como está redactado por el quórum ya pasa a ser inconstitucional, por mucho que seamos voluntaristas en relación a esta materia. En segundo lugar, yo tiendo a coincidir, por su intermedio, presidenta, con el diputado Kaiser en relación a que nosotros hemos diseñado un sistema donde se comunican todas las inteligencias a través de un sistema de inteligencia en coordinación, digamos, en un ámbito distinto a este. La fiscalización de la inteligencia, como hemos diseñado el sistema, obviamente que va a pasar por la comisión especial que esté acá, pero yo no estoy en condiciones de aprobar ni la indicación del diputado Schubert, ni la indicación de la mesa, ni tampoco la del gobierno, y menos la del Senado. Por los motivos en que he señalado. O sea, si nosotros queremos que esto no funcione, bueno, aprobemos cualquiera que diga 2/3. Pero de verdad aquí, o si queremos efectuar un diálogo, un control, una fiscalización, la semántica que queramos,
Si para citarla requerimos de 2/3, no estamos protegiendo a las minorías legítimamente electas democráticamente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Becker. Muchas gracias, presidenta. Sí, tengo algunas aprehensiones también con respecto a lo que plantea el diputado Undurraga. Y de todas maneras, presidenta, a mí me parece que si podemos, con el apoyo de nuestro abogado Pablo Celedón, también tener información o algunos comentarios, pero también tenemos en línea, se supone, que yo no sé si está, a don Jorge Gatica, que es parte de la comisión, así que me solicito si es posible que el señor Gatica pueda intervenir y darnos algunas luces con respecto a lo que aquí se está discutiendo y poder votar entonces en forma adecuada. Muy buena idea. Me ha pedido la palabra el subsecretario en uso preferente y luego seguimos con la distribución de palabras. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para efectos de permitir a vuestra señoría probablemente dimensionar bien el propósito de esta regla y las adecuaciones que podrían ser necesarias. La primera, el Ejecutivo crea necesario distinguir entre el quórum, el sujeto y el objeto. El Ejecutivo sobre esta regla, solo recordar que la propuesta del Ejecutivo es mayoría simple, el Ejecutivo no es inconveniente, de hecho tiende a compartir, por su intermedio, señora presidenta, el planteamiento que ha hecho el diputado Undurraga. Por lo tanto, el quórum pareciera ser un asunto que, si es relativamente compartido, es razonable abordarlo. Respecto del sujeto, que son dos dimensiones, el sujeto obligado a comparecer es el secretario ejecutivo de inteligencia, que para su comparecencia requiere previamente la reunión del Comité de Inteligencia del Estado. Esto con el propósito de ordenar el medio de comparecencia y, en segundo lugar, es este sujeto el que a su vez está sometido al régimen de responsabilidad al cual hace referencia el inciso siguiente. Y tercero es el objeto, es decir, el objeto de la comparecencia. Y el objeto de la comparecencia apunta no solo a las materias que están vinculadas al plan, sino que quiero sobre esto, y por su intermedio, señora presidenta, para efectos de la discusión legislativa y que exista claridad respecto de la frase o cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del sistema, el Ejecutivo entiende que esa es la regla vigente, el artículo 37, en el inciso segundo, respecto de la comparecencia del director de la Agencia Nacional de Inteligencia ante la Comisión Especial, agrega que debe comparecer para el informe secreto y luego dice, y respecto del funcionamiento del sistema, el Ejecutivo entiende que hasta el día de hoy, este Congreso Nacional, ni la práctica del funcionamiento del régimen de fiscalización ha interpretado esa regla como entregar información sobre cuestiones operativas del funcionamiento del sistema. Y esto es relevante para efecto de la discusión de esta regla porque en este sentido la norma no altera la forma y modo en que ha sido comprendida la interpretación del concepto asuntos vinculados al funcionamiento del sistema como lo ha entendido este Congreso, esta Cámara de Diputados en particular. Nada más, señor presidente. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el asesor Pablo Celedón. Señora presidenta, yo creo que, aunque sea un poco latero, pero me gustaría dar un poco una reflexión previa de por qué tenemos esta discusión y lo importante que es la norma del artículo 37. Lo importante del artículo 37 es porque efectivamente a mí me tocó participar en la redacción del mensaje que ingresó y la verdad es que en su momento se tomó una decisión política en un Chile bastante distinto a este, digamos, donde había mucho más resistencia a modificar y avanzar en un sistema de inteligencia, pero que ya estábamos bastante más maduros que en los años 90, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos que fortalecer el sistema de inteligencia, pero por contrapartida teníamos que aumentar los controles. Y esta norma responde a eso. Y por eso también se justifica la amplitud de la norma, en cuanto a qué es lo que va, y además, tal como dijo el subsecretario, tampoco está innovando mucho respecto a lo que tiene la norma actual. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que busca la norma? Yo creo que la norma efectivamente lo que busca es fortalecer el control del Congreso, que me parece correcto en el sistema de equilibrio, digamos, particularmente en una actividad que entra permanentemente en tensión con el ejercicio de derechos y libertades, como el sistema de inteligencia. Entonces, desde esa perspectiva, creo que eso se justifica. En la extensión de la norma, y era un poco la duda que tenía, no me acuerdo si el diputado Kaiser o el diputado Schubert, el diputado Kaiser. Luego, ¿por qué el secretario ejecutivo? El secretario ejecutivo, ¿cuál es el rol del secretario ejecutivo? El secretario ejecutivo lo que buscamos es que sea un interlocutor político, de alto perfil. De hecho, tiene un sistema de remoción especial, digamos, instancias parlamentarias, entonces lo que buscamos es que haya un responsable político y que tenga la capacidad de venir a hablar de igual a igual con los parlamentarios. Eso, por eso se buscó, ojo,
se dice expresamente citar. ¿Por qué? Porque citar tiene una connotación totalmente distinta y de hecho es más, después lo reforzamos, dice que es obligatorio, tal como dice la ley orgánica del Congreso a propósito de las comisiones especiales investigadoras. Entonces, y ojo, y habían algunos que tenían la legítima duda. Yo no estaba muy de acuerdo, o sea, no es que no estuviera de acuerdo, pero entendí, creo que podía complejizar la citación, que previamente se juntara con el comité de manera tal de que tuviera a la vista cuál era la opinión de las Fuerzas Armadas, en el fondo de la inteligencia militar, de la inteligencia policial, etcétera. Entonces, en eso justifica que exista esa especial referencia a la citación del secretario y que respecto del resto de los funcionarios del sistema de inteligencia opere tal como opera hoy día, que en el fondo se les invita o incluso se entendió por la práctica parlamentaria que se les cita porque esto se engarza dentro de las funciones de fiscalización. ¿Ya? Pero acá hay una señal política en el fondo. El Parlamento está diciendo, señor secretario ejecutivo, usted en el fondo usted es el intermediario, el presidente de la República y nosotros, eso es. Luego, respecto a los quórum, yo acá voy a reconocer un error. Efectivamente, en algún momento yo estuve en la mesa técnica porque se elevara a 2 tercios, pero antes de incluso lo que me dijera el diputado Ururraga, y lo conversé en su momento con John, con el secretario de la comisión, que de repente comenzamos estas cuestiones de derecho parlamentario que no interesa a mucha gente, pero a nosotros nos apasiona, es que efectivamente la lógica del control, y uno lo ve en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, es que los instrumentos, la citación de la comisión investigadora, en el fondo se concretan por 1/3 de los diputados. Y eso tiene una lógica, porque no el reglamento, el derecho parlamentario está hecho para la defensa de las minorías. Eso es el derecho parlamentario, en el fondo. Entonces, de una u otra manera, yo entiendo, a lo mejor puede que no sea 1/3, pero podría ser una mayoría, pero claramente los 2 tercios queda fuera de la lógica del control. Les doy un ejemplo. En España, existen comisiones investigadoras, pero esas comisiones investigadoras no funcionan nunca, porque pusieron que era por una mayoría. Y en un gobierno, que es un gobierno además parlamentario, que se arma por una mayoría, ciertamente la mayoría no tiene ningún incentivo a fiscalizar el gobierno, a controlar el gobierno. Entonces, de esa perspectiva, eso es un poco el comentario que les puedo hacer yo respecto a por qué creo que está bien construida la propuesta de la mesa técnica y que efectivamente se debería revisar el quórum. Le vamos a dar la palabra a don Jorge Gatica, que está a través de Zoom. Muchas gracias, Jorge. Tiene usted la palabra. Saludar a los miembros de la comisión, al subsecretario y sus asesores. Este párrafo a mí me preocupa básicamente de 2 perspectivas. Yo estuve presente en la discusión en la mesa técnica, sin embargo, no logré convencer. Pero lo quiero replantear ahora porque me parece que es relevante y quiero ser muy preciso. Yo no veo al secretario ejecutivo de inteligencia hablando en representación de los directores de la agencia en el evento que se le cite por alguna anomalía, porque se entiende que el inciso anterior es más bien de rutina. Este sería por alguna situación anormal. En consecuencia, si alguna agencia necesita dar explicaciones, debe ser su director quien las dé y no a través del secretario ejecutivo. Y lo segundo, eso pudiese ser un poco más práctico. Lo segundo, pero que es mucho más de fondo, tiene que ver con que este inciso genera de alguna manera de facto la noción de, comillas, zar de la inteligencia, porque finalmente va a ser él el que va a representar al sistema de inteligencia de Estado ante cualquier situación en el Congreso o a la autoridad que se requiera. Por lo tanto, a mí me parece que esta norma está bien, está muy bien en términos que, por supuesto, habiendo cualquier anomalía, debiese existir la facultad de la Cámara para citar a quien corresponda. Pero no me parece que quede solamente al secretario ejecutivo de inteligencia. Aquí yo sigo de alguna manera y me siento representado con lo que plantea por su intermedio presidente, el diputado Schubert, y que también es una inquietud del diputado Kaiser. Siento que aquí la figura del secretario ejecutivo se está exacerbando. Recordemos que solo un coordinador del sistema. Recordemos que hay consenso que no queremos la figura del zar de inteligencia, del mal llamado zar de inteligencia. Y para eso, todo lo que se ha votado hasta ahora, básicamente que sea una dirección colegiada a través del comité, que el secretario ejecutivo no tenga mando efectivo, mando operativo sobre agencia alguna, y además que esté regida por un plan de inteligencia, que son los 3 grandes elementos que nos hacen mantener esta icónica figura del zar fuera de esta ley. Entonces, de alguna manera se rompe con este inciso. Gracias, presidente. Jorge, sobre el punto, diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta.
A ver, yo no soy un enamorado de mis indicaciones ni pretendo que se aprueben solamente porque yo la presenté, y me parece muy saludable esta discusión porque la idea es contribuir a que terminemos con una mejor ley. Creo que ha sido muy interesante esta discusión. ¿Qué es lo que puedo rescatar? Lo que señalaba el diputado Kaiser, la preocupación de citar al secretario ejecutivo, que puede ser un intermediador y no la fuente directa, que es lo mismo que se acaba de señalar por parte del asesor. Precisamente por eso la propuesta nuestra es citar no a esta persona, a este nuevo cargo de secretario ejecutivo, sino que directamente a las distintas ramas, para no tener esta intermediación y poder conocer de primera fuente y poder citarlo. Respecto al quórum, me parece muy bien que se discuta el mismo. Lo que hicimos nosotros fue tomar el mismo quórum como venía propuesto y se cambió el sujeto invitado, ¿no es cierto? Citado, perdón. Por lo tanto, si el quórum efectivamente es muy alto e impide que pueda gestionar, estoy completamente de acuerdo en que lo podemos modificar y disminuir si es que les parece que eso lo hace más eficiente y más saludable. Y respecto de la última frase, que en el caso de la propuesta nuestra es citarlos ¿para qué? Para que informe respecto de la gestión y funcionamiento del sistema en los aspectos que fueren de su competencia. Si esto puede interpretarse como que es demasiado abierto y podría llegar, por ejemplo, a exigirse con ocasión de este texto que señalen en detalle una determinada operación, a pesar de que la norma actualmente tiene un lenguaje similar y eso nunca se ha pedido, precisemos el lenguaje y excluyamos operaciones en curso o lo que nos parezca pertinente para hacerlo más preciso. Repito, no me interesa que se apruebe mi propuesta, me interesa que quede bien redactado. Y para terminar, ¿por qué lo digo? Porque como miembro de la Comisión de Control de Inteligencia de la Cámara, estamos haciendo un sistema de inteligencia más robusto, porque lo necesitamos. La realidad de hoy y las normas de hoy tienen que ser con un sistema muy robusto, y esto demanda necesariamente un control mayor. Y el control que hoy día tenemos en la Cámara es un control que no sirve. Es un control donde se nos informa en secreto algo en términos muy generales, incluso los gastos reservados, y ahí queda. Entonces, es importante que exista ese control porque eso va a dar a la ciudadanía la certeza de que este sistema va a estar siendo supervigilado por alguien en un control político en la Cámara de Diputados, que va a tener facultades para conocer más en detalle, por supuesto no llegando a entorpecer la gestión de inteligencia, pero sí en un mayor detalle y que pueda luego reaccionar esa conciencia, decirle a la ciudadanía, tranquilo, los gastos reservados que esperamos que se incrementen están siendo bien gastados y la inteligencia se está utilizando para lo que corresponde. Eso es indispensable hoy día, más aún con el caso Monsalve. Tiene que haber un buen control. Entonces, para terminar, si hay que bajar el quórum, me parece que la discusión es saludable respecto de ello, para que haya mayor trámite, mayor gestión de fiscalización. Para no tener el problema que señala el diputado Kaiser, es que nosotros proponemos citar directamente a las agencias, cada una de ellas, y finalmente a qué se les cita, si es necesario precisarlo, para evitar algún tipo de interpretación muy extensiva, hagámoslo, pero lo importante es que exista un control no formal, que realmente se pueda fiscalizar, porque hoy día la ciudadanía no puede estar tranquila con el control que está haciendo la Comisión de Control de Inteligencia, porque es un control formal que no tiene realmente dientes y muelas y no tiene finalidad y no puede actuar. Hay que darle más herramientas para que tengamos un control férreo, para que podamos tener entonces también un sistema de inteligencia férreo y con muchos recursos. Gracias. Gracias. Voy a seguir con el orden que tenía. Sí, los tengo anotados, diputado. Tiene la palabra el diputado Joanet, luego el diputado Rementería y luego el diputado. Yo quiero señalar que la crítica que se le hace, la crítica que se le hizo, Presidenta, la crítica que se le hizo en su momento a una generación que respaldó todo el movimiento octubrista, etcétera, que decían que la historia partía con ellos. Pero lo que yo estoy escuchando acá, por su intermedio, con todo el aprecio del diputado Schubert, que la historia parte ahora, con lo del caso Monsalve. O sea, con esa lógica de entender, escúchame, con esa lógica de siempre estar viendo esta ley a partir de lo de ahora, entonces Belisario Velasco, Marcelo Chilin, no hubieran podido nunca resolver los problemas que tuvo Chile a principios de los 90, que eran problemas reales, con grupos terroristas duros, donde habían gastos reservados. Cuando uno habla de los gastos reservados, son reservados. Si uno en definitiva va a abrir los gastos reservados, ¿qué significa? Ya no van a ser reservados y se terminó todo. Hay que tener confianza pública y naturalmente siempre hay gente que puede que no tenga la misma formación, ¿no? Y que sea inescrupulosa, pero uno no puede hacer políticas públicas pensando siempre en la minoría y cuando en definitiva tenemos en los funcionarios públicos puros, corruptos, y eso no es así, sobre todo en el tema de fortalecimiento del control. Ahora, dicho eso, uno también lo que tiene que tener cuidado, y yo respecto del tema de la mayoría o minoría o 2/3, yo coincido en una parte con el diputado Undurraga. Lo que tampoco el control de la minoría no puede ser el abuso de la minoría, por ambos lados, porque en definitiva cuando justamente se polariza el debate público, finalmente cualquier cosa
la terminamos en el debate parlamentario que no corresponde, sobre todo el tema de inteligencia. Estamos todos de acuerdo que hoy día tenemos un grave problema con el crimen organizado y el terrorismo en la Araucanía, etcétera. Pero para eso, en definitiva, hay que tener un sistema de control, pero tampoco abusar del sistema de control. Yo ahí sí que tengo una duda. Entonces, personalmente creo que el tema de mayoría simple sería adecuado. Estoy dispuesto a que me convenzan, yo eso siempre. Y respecto, sí, del inciso en general, yo dejaría el inciso a la mesa técnica, fundamentalmente porque no creo que aquí, respecto de cualquier duda, una minoría finalmente esté permanentemente haciendo que se paseen acá los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, los directores de seguridad pública, los ministros. O sea, yo creo que para eso se está nombrando una persona que va de alguna manera a coordinar el tema de la seguridad. Ya le hemos quitado una serie de atribuciones, ya no tiene las atribuciones que tenía en un comienzo, puede incluso terminar en cualquier otra figura, pero aquí lo que se cita a una persona que es un funcionario público, que es el que está coordinando estas tareas de la seguridad, que es solamente un coordinador, que no es el SAR por ningún motivo, ni porque se le cite va a ser el SAR, no, yo creo que no. Y por tanto yo me quedo con el artículo de la mesa técnica, sí, respaldando lo que acaba de decir el diputado Undurraga en términos de los convocantes, que pueden ser muchos menos. Gracias. Gracias, diputado Joanet. Diputado de Rementería, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Acá hay dos puntos que han estado en la discusión, uno del quórum, pero la verdad es que el quórum yo desdramatizaría la situación, si hay que bajarlo se baja, pero también señalar que este quórum es por una situación excepcional, que es la citación del secretario ejecutivo. Citar, que es muy distinto a lo que hacemos en la mayoría de estas comisiones, que invitamos y generalmente la verdad es que en la mayoría de los casos las autoridades responden y vienen y entregan, digamos, responden las preguntas que tenemos que hacer. Pero más allá de eso, yo también, si eso destraba la situación, bajar el quórum, pero sí tal vez, mayoría simple, me parece que tal vez en una situación de citar, digamos, me parecería un poco excesivo, porque estamos haciendo que una facultad excluyente que tienen las comisiones especiales investigadoras. En este caso es una situación un poco analógica, pero creo que podría ser podría ser una mayoría calificada, pero no me cierro. Y sobre lo que señalaba el diputado Kaiser, por su intermedio, presidenta, yo creo que los que hemos estado en esta comisión de control del sistema de inteligencia del Estado, sabemos que la información que se maneja no es una información de fondo, no vamos a tener, estas personas no van a ser parte, el diputado Carti por su intermedio también lo sabe, no somos parte del sistema de inteligencia, no sabemos nombres, no sabemos cuestiones operativas, son solo cuestiones generales. Y yo creo que es lo mismo que se señala acá en las facultades que va a tener esto. Y obviamente la otra opción sería dejarlo fuera de cualquier control político, digamos, o de control de fiscalización de parte de órganos políticos electos al sistema de inteligencia del Estado, que creo que sería un error también. Voy a decir un ejemplo que es un poco burdo, pero uno ve que hay una comisión en las películas americanas, que uno ve en el Senado, que es declaración, y van los directores de la CIA, y finalmente eso tiene que ver porque también esto no está ajeno a hechos como los que ocurrieron con el señor Monsalve, los que ocurrieron con el caso Topógrafos, donde vimos también, donde otras autoridades usaron mal la inteligencia del Estado. Entonces creo que necesitamos tener, y obviamente acá hay que limitar dos bienes jurídicos, podrían decirse protegidos, digamos. Uno, el normal funcionamiento de un sistema de inteligencia que para que funcione bien, obviamente tiene que tener elementos que sean secretos, la menor cantidad de personas que tengan acceso a la información, una serie de cosas que sabemos que es necesaria, pero también necesitamos tener un control político, no puede ser un órgano que esté no sujeto a ningún control de parte de un órgano electo como esto, como el Senado. Y entonces acá se le entrega algo que es aún más reforzado, fijando reglas claras de fiscalización, así que yo creo que más allá de eso, a mí me parece correcto que esté estas comisiones, digamos, fiscalizando el sistema y no se afecte en lo absoluto la eficacia de este. Eso. Gracias, diputado. En su segunda intervención, el diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Después vienes tú. En primer lugar, plantear que el hecho de que hasta el momento no se haya fiscalizado operaciones del sistema de inteligencia tiene más bien que ver con una falta de voluntad no sé si voluntad o posibilidad de la propia comisión que ha estado encima de este sistema. Por lo menos respecto de la ANIC no hay mucho que fiscalizar en materia operativa, ¿no es cierto? De hecho,
pero lo que nosotros estamos construyendo ahora es un sistema de inteligencia que efectivamente va a requerir de un cierto nivel de fiscalización. Ahora, ¿hasta qué nivel? Eso tiene que quedar determinado. Si cambian la redacción, ¿ya?, es porque se está cambiando también la profundidad, creo yo, de lo que se quiere fiscalizar. Si teníamos la redacción hasta el momento que se encargaba solamente superficialmente del sistema y esa redacción la cambiamos a cualquier otro asunto relacionado con el sistema, evidentemente que hay una modificación en lo que es el alcance de la fiscalización. No me digan que es lo mismo porque suena parecido, porque estamos hablando aquí de una ley. ¿Okay? Y hay momentos en los cuales realmente ese tipo de argumentaciones las encuentro un poco cortas, en el sentido de hacerse cargo de la seriedad de un asunto de esta naturaleza. Entonces, si vamos a cambiar la redacción, tenemos que saber qué significa cualquier otro asunto relacionado. ¿Qué específicamente significa cualquier otro asunto relacionado? Y tendrá entonces el secretario ejecutivo que informar respecto de lo que hacen entonces en materia de cualquier otro asunto relacionado, también las instituciones que están dentro de lo que es su ámbito de competencia. Creo que el diputado Schubert lo planteó relativamente bien. Yo creo que cada una de las instituciones tendría que dar en algún caso o en algún momento una explicación individual a la comisión, pero eso también teniendo presente lo siguiente, que la propia comisión parlamentaria se puede transformar en un riesgo de seguridad. Los mismos miembros del Congreso o del Senado, en este caso, que participen de este órgano de fiscalización se pueden transformar o son un riesgo de seguridad. Y eso significa que debería quedar en la norma que pasan a ser sujetos de inmediato también de las acciones de contrainteligencia que corresponda para protegerlos y hacerle seguimiento. Si no vamos a hacer eso, entonces mejor no tener fiscalización parlamentaria, ¿no? Porque evidentemente todos los conocimientos, todo aquello que llegue a conocimiento de un parlamentario es un riesgo para el sistema. Entonces, yo me haría cargo de, determinar claramente, en primer lugar, sacar esta frase muy amplia que significa cualquier otro asunto relacionado. Yo creo que se sepa específicamente a qué tienen derecho a fiscalizar dentro del sistema. Lo otro, en algún momento, bueno, nos abrimos a introducir otras correcciones en materia de seguridad del sistema, sería colocar a los parlamentarios y, ojo, también a los jueces, que tengan que dar autorizaciones, ¿ya?, bajo la posibilidad de ser controlados por el sistema de contrainteligencia, como lo es cualquier miembro del sistema, por lo demás. ¿Ya? Y por último, que sean las propias instituciones las que tengan que responder y no el secretario ejecutivo. O sea, si es que tienen que responder por alguna cosa que haya sucedido bajo su competencia, tienen que responder ellos mismos, porque el secretario no tiene por qué saber lo que pasa en cada una de las instituciones, ¿no? Bueno, esa es mi aproximación. No sé si podemos conversar esto todavía antes de votarlo y quizás lograr una redacción de consenso que sea más aceptable. Gracias, diputado. De hecho, con la diputada Hertz habíamos suscrito la indicación de la mesa técnica y hemos concordado ambas cambiar el tema del quórum, que era de 2/3 por mayoría de los integrantes de la comisión. Esto sería 4 de los 7 diputados que la integren, por lo tanto ahí habría una modificación en cuanto a los quórum. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga en su segunda intervención. Gracias, presidenta. Yo creo que esto es precisamente la discusión de fondo en términos de generar las confianzas para que el sistema funcione de la mejor forma posible. Y es por eso que yo me pongo a un alto quórum en relación al tema, porque finalmente la sospecha siempre va a estar sobre las minorías y no sobre las mayorías, en términos de que ellas tienen que estar tranquilas y confiadas de que el sistema esté funcionando bien y que no existe el abuso de las mayorías. Dicho lo anterior, y sin tener la experiencia de haber asistido nunca a la Comisión Especial de Inteligencia, nunca, pero sí habiendo no solamente siendo miembro de esta, sino haberla presidido, yo tengo una duda conceptual en relación al tema de la presencia de los comandantes en jefe.
Y lo digo porque las tres ramas de las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Y la relación del poder civil con las Fuerzas Armadas es a través del ministro o ministra de Justicia. De Defensa, perdón. Es que lo miro y entonces me confundo. Yo creo que distinto es las inteligencias tanto de la PDI como de Carabineros y de la ANI, porque dependen del poder civil. Obviamente las Fuerzas Armadas dependen del poder civil, pero hemos construido una forma de relacionarnos con las mismas que no es en directa. De hecho, los comandantes en jefe son invitados, pero quien determina si vienen o no vienen es la ministra o el ministro de Defensa. Ahí hay un punto en relación a la indicación del diputado Schubert que no sé cómo se soluciona en materia de inteligencia. Creo por lo demás que, y con esto concluyo, que la relevancia nuestra en la construcción de un texto cuarto, para no quedar nosotros satisfechos, sino que la cosa funcione bien, tiene que girar, tomando en consideración la relación que tenemos con las Fuerzas Armadas a través de un ministerio y no en directo, porque yo no puedo citar hoy día, ni ninguno de los que está aquí puede citar a un comandante en jefe en directo, y aquí lo que se está pidiendo es citarlo en directo. Y dos, cómo dejamos satisfecho el control, no solamente en términos de la ejecución del mismo, sino de que genere la confianza para las minorías que efectivamente no están siendo ni ellas abusadas, ni abusada la población a través de este tema. Y que no sea usado políticamente. Si nosotros nos vamos sobre una mayoría simple, la mayoría la puede tener el control, digamos, quien está ejerciendo el mismo por parte del Ejecutivo, además, que tiene un sistema de inteligencia y que en la práctica controla o supervisa todos los sistemas de inteligencia, a través de las Fuerzas Armadas o a través del Poder Civil en términos de policías y ANI. Es por eso que yo creo que nosotros deberíamos redactar algo, tomando en consideración, y con esto concluyo, los quórum y adicionalmente la relación con las Fuerzas Armadas a través de esta indicación del diputado Schubert, que a mí no me parece que sea lo correcto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carter. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que la conversación acá está claro. Tenemos que reformular lo que se está discutiendo, pero sí dejar claro un par de cosas. Yo creo que nosotros durante el último año hemos tenido un problema en la inteligencia que es repetitivo, que es justamente el caso de los gastos reservados. Y nosotros no querer meternos en ese tema y seguir hablando como que, mire, que una sola persona lo haya hecho, no significa que sea la mayoría. Es cierto, no todos los funcionarios son corruptos, pero hemos tenido casos sucesivos de mal uso de gastos reservados. Y me atrevería a decir que aproximadamente deben ser unos 10 casos, entre militares, ahora subsecretarios. Entonces, si nosotros no logramos llegar a un acuerdo respecto a qué vamos a hacer sobre este problema, en 10 años más vamos a tener de nuevo el mismo problema, con la diferencia de que todo el mundo se va a acordar de que en esta comisión nadie lo quiso conversar. Los sistemas de inteligencia en el mundo no todos son iguales. El norteamericano no es igual al inglés, el inglés no es igual al francés, ni tampoco al español. Por lo tanto, plantear una idea única, que quizás no se usa en otras partes del mundo, es la solución. ¿Y qué es lo que yo creo? Deberíamos nosotros, dentro de la institucionalidad, poder permitir que 2 parlamentarios del Senado y 2 parlamentarios de la Cámara de Diputados puedan conocer gastos reservados, pero con limitantes. No saber de operaciones, no saber precisamente en qué lugar se gastó, pero sí tener a la vista si se gastaron. Porque hoy día es como, mire, ¿sabe qué? Se gastaron, gastamos 333.333 pesos. Saludo. ¿En qué parte del mundo, cuando usted ha tenido casos sucesivos de mal uso de gastos reservados, esa es una respuesta decente, que la ciudadanía espera y que el mundo político ya debería buscar una solución? Por lo tanto, yo le pido al subsecretario de que entremos a esa discusión.
Porque lo más fácil sería decir, mire, no, mantengámoslo, pero el problema se va a volver a repetir. Está claro, e insisto, no todos los funcionarios públicos son corruptos. De hecho, yo creo que el 99.9% de los funcionarios públicos, desde las municipalidades hasta el Estado en la misma moneda, son personas altamente honestas. Pero si tenemos un problema que se ha repetido tantas veces, ¿no será momento en que nosotros trabajemos sobre eso? ¿No será hoy justamente, como decía ayer la ministra Tobá, las voluntades políticas muy rara vez se ven en un proyecto? Y hoy, después de 7 años de tramitación, existen las voluntades políticas, están las mesas técnicas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo y decidir, frente a la creación de todas estas nuevas instituciones que se están hablando, mire, vamos a hacer en el Senado esta nueva institución que van a poder saber sobre el plan anual de inteligencia? ¿Por qué no llegar a un acuerdo en que un grupo de parlamentarios pueda saber, bajo lo que acaba de decir el diputado Kaiser, bajo las reglas de la inteligencia y la contrainteligencia, bajo un juramento especial, bajo una pena de que si alguien llega a revelar lo que supo, pierde todo, se va a la cárcel, no va a poder volver a trabajar, las penas del infierno? Pero si nosotros no somos capaces de avanzar en una solución, acá en 10 años más vamos a estar de nuevo discutiendo sobre una nueva ley de inteligencia, porque el problema se va a ver de nuevo repetido. Entonces, invito a que podamos avanzar en esa dirección, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Carter. Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz. Muchas gracias, presidenta. Solamente yo quiero reiterar la necesidad de que a quien se cite por parte de la Comisión Especial sea indudablemente el Secretario Ejecutivo de Inteligencia, porque tal como a través suyo lo ha señalado el diputado Joanet y el diputado Undurraga, no podemos tener una comparecencia, ¿no es cierto?, rotativa de comandantes en jefe, que por lo demás no son ellos los que van a venir, sino que es la ministra de Defensa o ministro de Defensa. Entonces, el secretario ejecutivo es indudablemente el funcionario, ¿no es cierto?, político que va a entrar en el contacto con la comisión especial. Por otra parte, yo quiero señalar, solamente como dato, yo formé parte en una oportunidad de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. En esa comisión no se fiscaliza nada. En esa comisión, ¿no es cierto?, puede venir, por ejemplo, el director del DINE, como ocurrió con el ministro de la Corte de Apelaciones, que había dado la autorización para la interceptación de teléfono en el caso Weibel, y que nos mintieron, derechamente. Nos mintieron y eso quedó después establecido en el ámbito judicial, que lo que a nosotros se nos dijo no era efectivo. Entonces, tenemos que tener ese elemento también en el juicio y en la reflexión que hagamos, porque efectivamente lo que tenemos ahora por delante es robustecer el sistema de inteligencia y tratar de evitar que situaciones como ocurrieron en la llamada Operación Topógrafo en relación con el periodista Mauricio Weibel no sea posible que se repita o que tenga un muy escaso espacio para que una situación como esa se repita. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Diputado Joanet, y después le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Presidenta, a ver, yo entiendo todas las dudas que se han planteado y, como digo, uno puede estar abierto a que lo convenzan. La pregunta que tenemos que hacernos, si queremos o no queremos gastos reservados. Los gastos reservados en todas las democracias, valga la redundancia, de alta intensidad, según Freedom House, son reservados. Son reservados porque mientras menos saben los parlamentarios, quiero decirles que es mejor, porque nuestro rol no va a la inteligencia, porque además nos ponemos creativos. Y entonces empezamos a sugerirle. Y el problema que va a ocurrir es que los agentes de campo después no van a querer hacer nada, no van a tocar un peso. Yo creo que en general los gastos reservados que están en las Fuerzas Armadas, los gastos reservados que existen, y que creo que son pocos, nosotros deberíamos darle muchos más gastos reservados a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a Policía de Investigaciones, mucho, pero no van a estar dispuestos en ningún minuto a tocar esos gastos, si en definitiva vamos a meternos en la boletita, en cómo...
Y naturalmente muchas autoridades políticas tienen gastos reservados que se la entregan a agentes de campo y eso ocurre. Y funciona. Y funciona. Y claro que no se sabe porque si se supiera, hasta ahí... y muchas operaciones que tienen que ver con los gastos reservados nunca las vamos a saber que fueron exitosas, porque justamente las acciones exitosas son las que no se saben. Eso es lo primero. Respecto de las definiciones, yo creo que las definiciones mínimas, a propósito de lo que señalaba por su intermedio el diputado Kaiser, sobre cualquier, comillas, digo, lo que dice este inciso sobre cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del sistema, yo prefiero las definiciones mínimas a las definiciones máximas, porque las definiciones máximas dejan siempre algo fuera. Las definiciones mínimas son generales y por tanto, de alguna manera, tienen un criterio que además está, lo que consigna de alguna forma el diputado Kaiser, en el catálogo que este mismo de delitos que esta misma ley se da. Entonces, yo creo que respecto de eso, yo me insisto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el diputado Undurraga respecto al tema de los plazos, creo que hay un acuerdo en eso, pero lo que ha señalado la mesa técnica, que además es la que pusimos a trabajar con nuestros asesores, que podemos naturalmente disentir, en fin, pero es lo que yo creo que se ajusta más un poco a un mínimo acuerdo. Tal vez no vaya de acuerdo y estoy de acuerdo también que podamos discutirlo de nuevo, que volvamos la próxima semana, tal vez con un acuerdo mayor sobre esto, pero yo creo que las definiciones mínimas nos ayudan más. Si hacemos una definición máxima, vale decir, empezamos a poner elementos respecto de para qué va a ser citado el secretario ejecutivo, yo no estaría de acuerdo porque ya ahí después podrían faltar cosas y le empezaríamos a meter y este inciso sería eterno. Y por último, coincido plenamente con lo que acaba de señalar el diputado Undurraga por su intermedio respecto a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. No me voy a referir a eso porque lo dijo y me interpreta plenamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo y luego le voy a hacer una propuesta a la Comisión sobre esta discusión. Subsecretario. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Simplemente recordar un par de cosas. La primera, tanto el texto actual como el texto que se está discutiendo, nunca ha considerado a los comandantes en jefe como parte del sistema de inteligencia. De hecho, es un criterio no recomendable y, en consecuencia, creo que es conveniente hacer la advertencia, no solo por la indicación propuesta por su intermedio, señora presidenta, en relación a lo que señalaba el diputado Schubert, sino porque, además, el propósito perseguido por la regla original de la ley es no involucrarlos. Lo que quiero decir en esto es que la configuración en este proyecto de ley de la idea del Comité de Inteligencia del Estado sigue el criterio de miembros responsables de la inteligencia en distintas instituciones y no las autoridades superiores por las razones en las cuales el sistema se encuentra estructurado. Lo segundo, también recordar, como lo ha señalado Pablo como asesor de vuestras señorías, de algunos de ustedes, la idea del secretario ejecutivo es un mecanismo para concentrar mecanismos de rendición. El ejecutivo está de acuerdo con aquellas expresiones que se han utilizado que hay que evitar aquella figura del SAR de la inteligencia, pero eso tiene una lógica desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. El sistema se sigue garantizando como tal y este es un mecanismo de rendición de cuentas. Creo que es un aspecto que es relevante en la medida que responsabiliza e identifica ese mecanismo de rendición de cuentas y es compatible con la regla de responsabilidad personal que viene en el inciso siguiente. Y simplemente como gasto, para el tema de gastos reservados, yo creo que es una discusión distinta por su intermedio, señora presidenta, pero solo recordar que este Congreso Nacional aprobó en enero del año 2020 la ley 21.211, donde tuvo la discusión que ha planteado el diputado Carter por su intermedio, señora presidenta. Solo reconocer que en el caso que se ha conocido últimamente, la pregunta es si se ha infringido estas reglas específicamente. Yo creo que no daría por supuesto que ha sido la regla laxa, sino cuál es el mecanismo de fiscalización que debe operar en este caso, pero eso es una información que todavía está en curso. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Junto a la diputada Hertz hemos concordado retirar la indicación y le queremos pedir a la mesa técnica, a propósito de la discusión bastante rica que hemos tenido sobre este inciso, si pudiésemos tener una nueva propuesta redactada de aquí a la tarde, pedirle a Pablo, a Leslie, por supuesto al subsecretario, los asesores del diputado Kaiser, bueno, de la bancada de la U y el Partido Comunista, todos los que quieran participar en esto, diputado Undurraga también, para tratar, sus asesores, diputado, ¿no? Usted, para intentar concordar algunos de los puntos
puntos, quórum, límites, facultades, en fin, todo lo que se ha discutido. Y ojalá, como vamos a discutir igual en la tarde en una parte de la sesión, tener una propuesta nueva y por lo tanto suspender hasta ahora, hasta que tengamos una nueva redacción. ¿Les parece? Bueno. La sesión de la tarde comenzaría con la fácil despacho. Le voy a entregar la palabra al señor secretario, que nos va a explicar cómo quedaría la tabla de la tarde. De conformidad con lo que se conversó al inicio de la sesión de la tarde comenzaría la primera media hora con la tabla de fácil despacho, destinada a ver el proyecto que establece esta asignación de estímulo especial para los soldados con criptos, solo media hora por disposición del reglamento, luego de lo cual continuaríamos con el proyecto que fortalece el sistema de inteligencia. Muchas gracias, señor secretario. ¿Va a venir alguien del Ejecutivo a presentar esto, no? Esperamos que sí. Ellos están en conocimiento de que vamos a ponerlo en fácil despacho, así que... pero lo vamos a poner, eso, y la tabla ya está definida. El señor secretario conversó el día de ayer con la SECPRE, así que ojalá que pueda venir alguien del Ejecutivo. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.